que tenemos que ser disciplinados directamente por esa palabra. Amén. Entonces, tengo muchos meses meditando acerca de las prédicas, enseñanzas que oigo, como la última enseñanza. ¿Quién se acuerda de la última enseñanza que dio nuestra hermana Lidia? ¿Quién se acuerda? Yo sí me acuerdo. Del aguijón. Del aguijón, sí. Muy bien. Yo creo que sí se acuerdan del aguijón, ¿verdad? Pero ¿cuántos le dieron una repasada a esa enseñanza? Muy buena pregunta. ¿Cuántos le dieron una pasada a esa enseñanza? Porque, miren, yo no me da vergüenza decirlo, yo no fui a la escuela, ¿verdad? No pasé por una experiencia constante de pasar al pizarrón, de hacer una tarea, de enseñarle al maestro lo que voy aventajando. Entonces, yo no tuve esa oportunidad, pero a través de mirar a mis hijos cómo se tenían que disciplinar en la lectura, en las cuentas, en todo lo que los maestros les decían, porque querían ver su capacidad de aprendizaje. Y el maestro quería saber si estaba haciendo sus tareas o no. Entonces yo miraba el interés de hacer sus quehaceres, ¿verdad? Entonces, no es que esto sea una escuela, ¿verdad? Sino que esto es la iglesia del Señor, donde tenemos que aprender a hacer la palabra personalmente en nuestra vida. Entonces, por eso es que les pregunto esto. ¿Cuántos le dieron una repasadita al mensaje de mi hermana? Ya sabe que tiene que repasar lo que venga a escuchar. Sí. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque tenemos que aprender a hacer nuestra la palabra de Dios. Tenemos que hacerla parte de nuestra vida. Tenemos que hacer que la palabra de Dios fructifique en nuestros corazones a través de la perseverancia de escudriñarla, de meditarla y de hablarla. Entonces, de esa manera nos alimentamos y viene el crecimiento espiritual. El crecimiento. Entonces, tenemos que comer la palabra de Dios. Y Pablo estaba muy interesado en que la iglesia pudiera entender y saber en el lugar espiritual donde se encontraba, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Hermano Víctor, ¿quieres continuar o sigo? Muy bien. Y Pablo estaba muy interesado en que cada creyente pudiera saber que era muy importante, que cada miembro de la iglesia es muy importante en la congregación. Y él los advierte de un enemigo, los advierte de tribulaciones, de persecuciones, los advierte de tantas cosas, de tal manera que él les ilustra la armadura de un soldado romano a la armadura espiritual de un soldado de Cristo. Ahora, Pablo no fue un soldado romano, pero él estuvo rodeado de soldados porque la mayoría de su ministerio fue en la cárcel. Y él puso como ejemplo para que el Hijo de Dios y la hija de Dios supiera mantenerse protegido por la palabra de Dios que nos otorgó
Dios por medio de Jesucristo y estar vestidos espiritualmente. Amén. Entonces, mire, el estudio, vamos a decir, me lo voy a llevar bien calmada, me la voy a llevar al pasito. El estudio que yo estaba repasando se llama la armadura de Dios para el creyente. Y no nomás lo estaba repasando yo, mi esposa y yo siempre nos ponemos a estudiar, ella pone los versículos, el mensaje, entonces ella lo escribe, pero yo lo interpreto. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que conocer la armadura que Dios nos ha proporcionado, que aunque yo sé que muchos hemos oído de ella, pero ¿no la ponemos? Esa es la pregunta, ¿verdad? A veces. Sí, sí. Entonces, cuando nos la ponemos a veces, el enemigo toma ventaja. Porque el enemigo sabe dónde le abremos una hendidura a la armadura que Dios nos ha dado. Dime, Bueno, hermano. un soldado, hermano, si miramos los soldados, los de la Navy, el Army, los Marines, ellos traen su uniforme todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? En caso de algo, porque tienen que estar preparados. Ahora, como dices tú ahorita, hermano Miguel, nosotros de igual manera tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que traer la armadura de Dios espiritual de la cual está refiriendo mi hermano. Amén, amén. Entonces, y si nos suele suceder que de vez en cuando, o hay a veces que ni le tomamos interés a la armadura, ¿sí? Pero el enemigo es lo que está esperando todo el tiempo que estemos desprotegidos. Desprotegidos. Entonces, mire, vamos a leer a Efesios, porque me dijeron que nada más tenía 2 horas. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 6, en el versículo 10, después de que Pablo estuvo aconsejando a los hijos, a los padres, a los amos, a los siervos, después de esto, en el versículo 10 les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de la vecina. ¿Cómo dice aquí? Del vecino. Oh, no, ¿verdad? Del diablo. ¿Sí? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo lo llama por su nombre, el diablo, ¿sí? Porque es el adversario nuestro. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por eso es que le dije este momentito ahorita, no tenemos lucha contra nuestro vecino, contra nuestro compañero de trabajo, contra nuestro hermano, nuestra hermana, con nuestra familia. No tenemos nada de lucha con ellos. Tenemos lucha contra principados, sino contra, voy a leer otra vez, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día bueno. En el día malo. O en el día malo, ¿verdad? Sí. Para que podáis resistir en el día malo. Vamos viendo esto, hermanos. Pablo está compartiendo de que es necesario de que nos mantengamos firmes.
y que esta armadura la mantengamos continuamente, diariamente, porque Pablo habla de un día malo en el cual nosotros no sabemos cuándo es cuando va a llegar ese día. Y tenemos que estar fuertes, tenemos que estar resistentes, tenemos que estar de una manera siempre preparados espiritualmente con la palabra de Dios. Ahora, hay muchos factores se les dice cuando hay diferente variedad de cosas o no. Cosas que influyen en una situación. Muy bien. Entonces, está más correcta esa palabra. Hay muchas cosas que influyen a las luchas espirituales que tenemos. Y la responsabilidad de nosotros es conocer cuando Dios está obrando en nuestras vidas y cuando el enemigo está obrando en contra de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que saber para poder defendernos o para poder hacerle frente a la situación adecuadamente. Por eso es que Pablo está enseñando aquí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que hay huestes de maldad que se manifiestan de tal manera, tan sutilmente, tan sabiamente, tan despistadamente, para que no nos demos cuenta quién en verdad es quien está obrando a nuestro favor, o está obrando para causar decepción, tristeza, dolor, desesperación en nuestras vidas y poder hacerle frente a estas situaciones con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y la armadura que Pablo está hablando es para que podamos mantenernos protegidos, pero a la misma vez avanzando. Protegidos, pero a la misma vez creciendo espiritualmente. Protegidos, pero a la misma vez obrando y trabajando como iglesia en el propósito en el que Cristo nos llamó. Amén. Entonces tenemos factores. ¿Cómo dijo la palabra, hermano? Factores de cosas que influyen en una situación. Sí, las cosas que influyen en una situación. Pablo está hablando de la armadura y de la lucha que tenemos. Pero Jesús nos da una perspectiva y nos da también una enseñanza por la causa que viene la tribulación, la angustia, la persecución, la prueba y él las llama como viento, las llama como lluvia y aquí las va a describir de diferentes maneras. Por ejemplo, en Mateo 5, en el versículo 11, mire lo que nos dice aquí. Dice, bienaventurados. Voy a esperar que usted abra su Biblia y le voy a pedir a nuestro hermano Danilo que nos lea este texto. Vamos a participar todos en el poquito momento que tenemos. Muy bien. Amén, hermano. Mateo 5, 11 y 12, hermanos. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios.
Entonces, vamos a decir, ¿cuántos amamos aquí a Jesús? Aleluya. Amén. Aleluya. Ahora, usted ama a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Ahora, lo que va a suceder en su vida, no ahorita, no mañana, tal vez futuramente, porque usted ama a Jesús, le van a suceder ciertas cosas para saber, para que usted mismo se pruebe si ama a Jesús. Bienaventurados dice, cuando por mi causa os vituperen, los desprecien. Usted y yo tratamos de conducirnos lo mejor que podemos, hablar lo mejor que podemos, pero hay alguien que se levanta en contra de usted y habla compartiendo cosas que usted nunca dijo, que usted nunca hizo, y lo menosprecian. Y aunque usted se sienta bien en su corazón, y aunque usted esté sin ninguna mala conciencia, pero hay alguien que le está llenando la bolsa de piedritas, vamos a decirle así, ¿verdad? Hay alguien que está hablando muy mal de usted. Y cuando usted se da cuenta, ahí es donde usted se va a dar cuenta cómo actuar, porque usted ama a Jesús. Amén. Así es. Entonces, el amar a Jesús va a traer consecuencias que nos van a probar para saber si verdaderamente lo amamos. Entonces, esa es una de las cosas, de las situaciones, perdón, no, la palabra otra vez, hermana. Ese es el factor, ¿sí? ¿Cuánto amamos nosotros a nuestros hijos? Y aunque nos digan que nuestro hijo es asado, es cocinado, nuestra hija, y no importa lo que digan, el amor que hay dentro de nosotros no cambia por ellos. Les llamamos la atención, somos duros y hacemos algo al respecto, pero el amor está ahí por nuestros hijos. Digan lo que digan, tenemos que saber que tenemos que estar siempre con esa actitud, sin importar lo que nos digan, sin importar lo que pasemos, de que amamos a Jesús. Bienaventurados cuando por mi causa, es porque usted ama a Jesús, es porque yo amo a Jesús. Amén. Entonces, el otro factor es Mateo 13:21, donde viene una situación a nuestras vidas por una razón muy específica. ¿Quién lo puede leer? Yo ya los leí, yo ya los tengo. ¿Ese qué más? 21. 13:21. ¿Leo del 20, hermano, o del verso 21? Del 21. Hombre. Dice, pero no tiene raíz. Así, un poquito Sí, arriba, hermano, para sí, poder sí, tener, sí, sí, sí. claro que sí. Dice, el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ujú. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muy bien, ahí vamos a parar un segundito. ¿Qué dice? Cuando viene la persecución, tiene una causa por la que vino la persecución. ¿Y cuál es esa causa? La palabra. La palabra. Si usted es un hombre, una mujer, un hijo de Dios que busca la palabra todo el tiempo que usted tiene, la medita, la escucha, la habla,
va a venir a su vida cierta tribulación para si usted quiere proseguir Yes. meditando, pensando y haciendo parte de su vida la palabra de Dios. Entonces miramos aquí este otro factor de que al usted sumergirse en la palabra van a venir cosas que no nos imaginamos pero es porque usted está haciendo la palabra parte de su vida. Amén. De su vida. Y el enemigo es lo que siempre va a tratar de que nuestro crecimiento espiritual no siga, que nuestro pensar en la vida cristiana como hijos de Dios no siga, que nuestros hábitos de mantenernos en unidad en la casa de Dios no siga. Entonces el enemigo siempre va a tomar ventaja de todas estas cosas. Por eso es de que Pablo le dice a la iglesia que tiene que estar firme, dice, estar firme, firmes, para poder resistir en el día malo. Yo creo que todos aquí hemos tenido unos días agradables y podemos gozarlos y podemos estar felices. Por ejemplo, cuando nos toca irnos de vacaciones después de un año bien duro de trabajo, ¿no? Cuando nos toca ir a visitar a la familia, cuando hay una reunión entre los hermanos y hacemos una carne asada, qué bueno, estamos contentos, felices, disfrutando. Pero hay días, hermanos, que no puede hacer carne asada. La quema. Sí, sí. Hay días que no nos podemos sonreír. Hay días que no podemos sentir esa alegría. ¿Por qué? Porque llegó el día malo. Pero tenemos que estar firmes. Estar firmes. Y no es tan fácil, hermanos, poder contar con alegría alguna situación que causa dolor. No es fácil. ¿Por qué? Porque hubo lágrimas. Porque hay lágrimas. Hay tristeza. Hay decepción. Hay tantas cosas que nos quieren oprimir por lo que estamos pasando en el momento. ¿Pero por qué es? Por causa de la palabra. No es porque estamos haciendo algo que no tenemos que hacer. Aunque los que no tienen a Dios, a Jesús, la palabra, piensan que cuando nos está pasando algo malo, estamos pecando, estamos haciendo cosas indebidas. Yo recuerdo hace 6 meses para acá, mataron a mi hermano, se murió mi hermana, mataron un sobrino, desaparecieron a 2 sobrinas y alguien más se da cuenta y dice, pues ¿qué hizo la familia Nolasco? Que le está aconteciendo tantas cosas. Entonces no es que uno hace cosas cosas malas para que vengan cosas malas, sino que tenemos un buen corazón, que nuestro deseo es buscar a Dios, pero el enemigo es malo. Así es. El enemigo es malo. Y nosotros tenemos que saber que toda dádiva y que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, del cual no hay mudez
ni sombra de variación, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Pablo nos habla de esta manera para que no nos desanimemos, sino que para que siempre estemos a la perspectiva sin importar qué hay a nuestro frente, qué hay detrás, qué hay a la izquierda, qué hay a la derecha, sino que nuestros ojos estén en Jesús, el autor y el consumador de nuestra ¿qué? Fe. El autor y el consumador de, le estoy preguntando. De nuestras vidas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe, sí. Hasta me pone nervioso, nomás se me queda mirando y no dice nada. Gloria a Dios. Entonces, miramos estos factores, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, miren lo que nos dice en Santiago, capítulo 1, en el versículo 3 al 5. Le voy a pedir a mi hermano Santiago 1, 3 al 5. A mi hermano Berardo, si puede leerme Santiago 1, 3 al 5, o alguien más. ¿1, 5, no? Sí, 1, 3 al 5. Y así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra Perfecta. completa para que así es perfecto y completa para que seáis perfecto. Amén. ¿Hasta ahí, no? Hasta ahí, hermanos. Santiago nos dice que si nosotros tenemos fe, y hay una razón para tener fe, ¿no? Y la razón es que recibimos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Y usted hizo una confesión de fe. Y usted escudriña la palabra, y la Escritura dice que fe viene Por el oír. por el oír. ¿Y por qué más? Y el oír la palabra de Dios. Y el oír. Entonces Pablo, poniendo nuestros ojos en ese texto ahorita, dice, fe viene por el oír. Y luego dice otra vez por el oír. Entonces, la fe que viene por el oír, por escuchar, por escudriñar, por meditar la palabra de Dios, cuando adquirimos esa fe en nuestro corazón, algo va a suceder. Amén. ¿Qué va a suceder? Lo que esperamos, sí es cierto. Algo más va a suceder. Lo que acaba de decir aquí Santiago. Paciencia. Paciencia. Esa fe va a producir paciencia. Después de que va a suceder algo inesperado en nuestras vidas. ¿Y qué es eso, algo inesperado? Va a ser una prueba que no nos la esperamos. Porque la fe, porque, léelo otra vez, por favor, hermano. Perdón, aquí lo tengo. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe que usted tiene va a ser probada. ¿Para qué? Para que su crecimiento espiritual que usted va desarrollando, usted se dé cuenta en dónde se encuentra. Si usted soporta la prueba, su fe va a pasar. Sí. Es como si alguien prueba este anillo. Dicen que es de oro, pero yo lo miro blanco. ¿Verdad? Dice que tiene diamantes y yo le creí a quien lo fabricó. Y mi esposa con mucha alegría me lo regaló. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Dime, hermano. La palabra que tenemos que ser probados como el oro.
como el oro. Lo que el oro es pasado por fuego. Ujú. Y así tenemos que ser nosotros que somos hijos de Dios. Amén, amén. Entonces yo miro este anillo tan bonito que no me atrevo a saber si es oro o si es metal nada más. No me atrevo a pasarlo por el fuego. Depende del sonido, hermano. Usted lo deja caer en el piso, tiene que tener un sonido. Un sonido. Ya, diferente. Sí. Sí, solo. Pero la mejor Dios respuesta es teniente. pasándolo por el fuego. Sí, ¿verdad? Pero No se atreve. sí, no me atrevo de todas maneras. Tanto que le costó el Fabio y se la que Sí. Sí, después de los hijos. Amén. Entonces, ¿a quién de nosotros nos gusta pasar por el fuego? Ala. No, no, no. La escritura nos está dando un sinónimo que es una prueba fuerte. Es una prueba difícil en la cual nuestra fe es probada para poder tomar de ella y usarla donde tenemos que usarla. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice en Hebreos, sin fe es imposible. Mire, no es que a lo mejor hay un porcentaje de que si tienes fe, ya. No, sin fe. O sea que tiene que haber una fe genuina en nuestros corazones. Y la fe es la avenida principal que nos acerca a Dios. La fe es, el otro día estaba estudiando y yo la miré como la mano de Dios, o como una mano que nos acerca a Dios, o como una mano que provee lo que le pedimos a Dios. Aunque sabemos que es el Espíritu Santo que visualiza todas las cosas que nosotros le pedimos a Dios. Entonces, nuestra fe va a ser probada de tal manera para saber si es que le creemos a Dios de una manera genuina. Genuina. No es de que hace unos años atrás, una persona que yo creo que por su manera de expresar no sabía tanto de Dios, y me preguntó que si yo tenía fe, y pues yo le dije que sí, ¿no? Entonces le digo, sí, yo sí tengo fe. Y él había escuchado tal vez la fe que tuvo Pedro para poder salir del bote y caminar unos cuantos pasos en el agua. A mí me encanta ese acto que hizo Pedro, porque ninguno de los otros discípulos y ninguno hasta hoy día ha podido sostenerse en el agua. Amén. Aunque unos dicen que Pedro era asado y cocinado, que era el peor de los discípulos, dicen que porque negó con maldición a nuestro Señor Jesús, porque menospreció la amistad que Jesús le había dado. Bueno, tantas cosas así, pero tenemos que mirar las cosas buenas de Pedro, ¿verdad? Entonces le dije que sí. Me dice, ¿puedes caminar por el agua? Había una alberca ahí. Me dice, ¿por qué no te paras ahí por lo menos para saber que sí? Le digo, mira, te voy a decir una cosa. Soy mansito, pero no soy mencito. Sí, yo tengo la fe para creer que Jesús me salvó. Tal vez en el futuro, si Dios me concede y me ando ahogando y puedo correr por el agua, está bien, pero si no, no te voy a dar gusto, ¿verdad? Hay a veces que Satanás quiere que le demos gusto. Que le demos gusto. Dime, el mismo Satanás al Señor Jesucristo amén.
lo probó, lo quiso probar. Después de que duró 40 días. Amén. Dios, si en verdad eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Entonces, al mismo Señor Jesucristo, hermano, ¿quiénes somos nosotros para que no nos quiera probar? Eso es cierto. Ahorita que hablaba el hermano de fuego, se me vino los tres Cedrán, Mesac y Abednego, cuando los metieron en el horno de fuego, y no tan solo eso, subieron el horno 7 veces más 7 veces. que las personas, los que los iban a meter al horno, fueron consumidos simple y sencillo al abrir las puertas. Entonces, ahí está una fe tremenda. Pasemos lo que pasemos, nuestra fe, hermano Miguel, tiene que ser probada, pero siempre vamos a estar respaldados por Dios. Sí va a haber momentos que vamos a tener bajas, Claro que sí. las vamos a tener, pero Dios siempre va a estar de nuestro lado. Siempre va a Entonces, estar. Amén. las circunstancias, situaciones, el otro hablaba con dos jóvenes, les decía que a veces nosotros estamos parados en un pantano. Entonces aquí conocemos un pantano, ¿verdad? Un pantano no lo consume de un solo jalón. Un pantano lo va consumiendo poco a poco. Entonces es lo que hace el enemigo, si es como un pantano, nos empieza a consumir poco a poco, a hundir poco a poco, y si no tenemos cuidado, vamos a terminar hasta el fondo. Es cierto. Él puede hundir esta carne, pero la espiritual no va a poder con él. Amén. 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 Eso es muy Y cierto. cierro con eso, hermano Miguel, porque él dijo, cuando él se fue, dijo, no os dejaré solos, Amén. os mandaré al Consolador, el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de redención, el cual estará con vosotros todos los días de su vida. Gracias, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí es cierto esto. Entonces miramos, hermano, cómo es que la prueba con estos factores viene a nuestras vidas. Entonces, lo que acaba de decir nuestro hermano está en 1 Corintios 3:13. 3:13. Una hermana valiente, léalo, a ver, por favor. Sí. Lo leo. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Amén. Lo que dijo nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios, como soldados de Dios, hermanos, hay un propósito en cada prueba, en cada lucha, en cada situación, en cada circunstancia, en cada necesidad, en cada pérdida material, en cada pérdida física. Siempre hay un propósito en nuestras vidas, porque la Escritura nos dice que todas las cosas que vienen para mal Nos ayudan a bien. nos ayudan a bien. Aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Para aquellos que andan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Andar en la voluntad de Amén. Dios. Amén. Tenemos este otro a las 8 terminamos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces tenemos este otro en Mateo capítulo 7, en el versículo 24 y el 25. Entonces vamos a mirar aquí otro factor en el cual nos insta a que nos mantengamos. 27, 24, ¿dijo? Sí, hermano. 7, 24 y 25. Oh, 24, 25. 7, 24 y 25. 7, 24 y Capítulo 7, 25. hermano, versículo 24 y 25. ¿Lo puedo leer? Claro que sí, hermano. Gloria a Dios. Sí, sí, sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Aleluya. El otro versículo también. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Mire, aquí hay algo bien importante. En el inicio del 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, la palabra de Dios, la palabra que está escrita. Entonces, cualquiera que me oye pues estas palabras y hay algo bien importante, y las hace. Una cosa es oír y no hacer. Otra cosa es hablar y no hacer. Otra cosa es pensar y no hacer. Entonces aquí nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, viene una prudencia espiritual de parte de Dios que nos hace pensar en todo tiempo para hacer las cosas correctas, para apartarnos de las cosas incorrectas, para acercarnos a las cosas correctas, para hacer todo lo que es correcto, porque la palabra de Dios es el fundamento para nuestra vida espiritual cuando las hacemos. Entonces, cuando las hacemos, formamos o hacemos que se forme una fortaleza espiritual en nuestra vida, y esa fortaleza espiritual se va a encargar de que nosotros como casa venga la lluvia, vengan los ríos, vengan los vientos, venga lo que pegue con ímpetu, porque está fundada en la roca. ¿Qué sucede? No cae, porque está haciendo parte de su vida la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Ay, ay, ay. Fíjense nomás, yo no sé, traje como 10 hojas y apenas todavía no termino esta. Voy a decirle al hermano Víctor que a través del año me dé la oportunidad de poder terminar esta sección de estudio, ¿no? Espero que cuando vengamos el próximo jueves haya dado una repasada, y le voy a pedir al hermano Víctor o al que esté compartiendo que les pregunte quién le dio una repasada. Hermanos, porque esa es la manera que podemos aprender. Sí. Esa es la manera en la que podemos ponernos en la balanza nosotros mismos donde estamos. Porque mire, aquí nos está diciendo, no es nada más de hablar, no es nada más de pensar, no es nada más de decir yo, pero nada hacer. Yo no le estoy diciendo esto, la escritura está diciendo, espero que no esté rudo, espero que no esté de una manera incorrecta. Si lo estoy, hermano Víctor, dime por favor. Para nada, hermano, adelante, hermano. Dime por favor. Entonces, esta
esta palabra que nos está diciendo aquí, que cuando la hacemos parte de nuestra vida, el fundamento está sólido. Sólido. Y no vamos a caer. Porque dice que pegó con ímpetu y la casa no cayó. Pero hay otro que escuchó la palabra. Tal vez no le puso mucha atención a esta otra descripción que está dando. Tal vez esta persona, por lo que está diciendo nuestro Señor, dice que otra persona cavó y fundó su casa sobre la arena. Escuchó la palabra, pero no estaba tan interesado. Cuán tan fuerte estaba su fundamento como casa espiritual. Hablaba bonito, pensaba bonito, hacía cosas buenas, pero la palabra no era parte de su vida. No era parte de su vida. El pensar y el hacer, el pensar y el hablar era lo que lo hacía mantenerse nada más de pie. Pero no se daba cuenta que iba a venir lluvia, iban a soplar vientos, iban a venir ríos, iban a pegar contra aquella casa para probar su fuerza, para probar su fortaleza. Pero lo que la sostenía era lo de abajo, no lo de encima. El fundamento. El fundamento. No era Cristo, amén. Esa es la palabra, no era Cristo. Amén, gracias hermano. Dice Efesios 2:20, hermano, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén, amén. Dígame hermano. Hermano, esto podrá ser un hermano o una hermana que pues como dice, ¿verdad? Que estaba sobre la arena. Podrá ser como alguien que ya no está en el evangelio, que estuvo 2, 3 años y ya después ya no, le vinieron muchas pruebas y ya no quisieron venir. Puede ser algo parecido, porque la prueba, la lucha, la tribulación y todas estas cosas sí calza en lo mismo. Porque como miramos en el versículo 13 de Mateo, que hubo una semilla que cayó en pedregales, no tenía raíz. Cuando dice no tenía raíz, es cuando una persona, hombre o mujer, viene a los caminos del Señor, pero no ha tenido esa experiencia. Un encuentro con Dios en el momento de las circunstancias, en el momento de las luchas, de las pruebas. Usted me dirá, pero ¿cómo voy a poder tener un encuentro con Dios cuando me está yendo mal? Porque ahí es donde en las circunstancias, en las luchas, en las pruebas, es donde tenemos que agarrarnos de Dios. Yo creo que Pedro sentía algo muy hermoso, caminar en el agua, pero cuando se iba hundiendo. ¿Han mirado ustedes ese texto? Amén, hermano. Pedro era un buen pescador, un buen nadador, él sabía de agua. Y lo curioso es que él no se puso a nadar, ni tampoco se quiso regresar al bote. Él dijo algo muy importante. ¿Qué dijo? Sálvame. Sálvame, Señor, sálvame. Perezco. Perezco. Se agarró más de Dios. Se agarró de Dios. Y es lo que tenemos que hacer cada creyente, agarrarnos de Dios. Sí, yo recuerdo cuando murió mi mamá, mi pastor me dice, ¿sabe qué? Tómese unos días, descanse, ore, haga algo, pero no venga, haga algo para usted. Le digo, pastor, no tengo a dónde irme. Si me voy a otro lugar, yo no sé qué será de mí. Yo quiero estar escuchando la palabra de Dios. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero cantarle al Señor en esta situación. Yo quiero levantar mis manos. Yo quiero decir aleluya. No quiero irme
a otro lugar, a llorar, a ponerme triste, a ponerme melancólico. No, yo quiero alabar al Señor. ¿Por qué? Porque miramos la palabra de Dios y miramos lo que los hombres o mujeres santas de la palabra de Dios hicieron. Entonces tenemos que hacerlo también, agarrarnos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Dios tenemos la fortaleza. Así de que, hermano, yo le voy a decir que no se preocupe por lo que esté pasando. No se preocupe. Solamente manténgase firme. Amén. No de pie atrás. No importa si es su hijo, su hija, su esposo, su mamá, no importa la clase de situación que usted cruce o vaya a cruzar. Agárrese del Señor. Amén, así es. Mantenga esa armadura bien puesta en usted y no le dé cabida o lugar al enemigo. ¿Sí? La Escritura dice, estad firmes y orar. ¿Por qué? Pues tu adversario el diablo anda como león rugiente, Eso buscando a es. quien devorar. Porque vuestro adversario. Y si usted sabe que alguien se lo quiere devorar, no es que va a andar asustado o asustada. No, usted tiene que andar normal, pero siempre prudentemente. Prudentemente. Porque bien fácil dejamos de leer la Escritura, fácil de orar, fácil de no meditar, fácil de no compartir la palabra, muy fácilmente. Entonces tenemos que, ¿cómo podría decir esto? Tenemos que recapacitar en nosotros mismos qué estamos haciendo en la iglesia, en la congregación que fuimos llamados. Amén. Gloria a Dios. No sigo más porque ya exactamente son las 8. Pero yo espero, hermano y hermana, que sigamos, que continuamos escuchando la palabra, escudriñándola, pasar los mensajes que escuchemos por nuestros hermanos, nuestras hermanas, porque aquí es donde comemos la palabra de Dios. Aquí es donde nos alimentamos. Sí, hermano. Hermano Miguel, qué bonito dice Dios, dice, si tuvieras fe ese como un granito de mostaza, ¿quién conoce la mostaza? ¿Qué tan grande es? Sí, es cierto, sí. Chiquitillo, ¿verdad? Es como la semilla de una cebolla. Sí. ¿Verdad que sí? Más o menos así. Sí, hermano, ¿qué más? Porque dice Dios que Él nos conoce desde la planta de los pies hasta la coronilla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Víctor que venga y cierre esto con una oración.